Hola, soy Ara Retadora, bienvenidos a un nuevo episodio de mi canal. Antes de empezar, vamos a leer la frase del día de hoy. ¿Qué nos dice? Transitar caminos nuevos siempre genera miedos. Por eso es la vida, atreverse a más. Y muy coherente con esto, tenemos a un invitado muy especial el día de hoy. Les cuento que hace poco algo muy importante cambió en mi vida. Me volví 100% independiente. Y esto de separarme de la seguridad que te da estar en el mundo corporativo ha sido muy retador para mí. Con esta circunstancia empecé a agendar cafés con CEOs y personas muy importantes a quienes yo considero expertos en el tema y que me llevan años luz de experiencia para aprender mucho más de ellos. Uno de ellos es Sergio Tenorio, CEO, y hoy día nos va a contar toda su experiencia porque él ha sido emprendedor desde muy joven. Así que vamos con la entrevista. Sergio, bienvenido a mi canal. Me encanta que estés acá. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Te quiero decir que yo te admiro mucho y siempre recuerdo con mucho cariño esa conversación que tuvimos cuando los dos estábamos en la Universidad de Lima, no sé si te acuerdes, estábamos en la cafetería, en una que era como una terraza. En ese momento yo empezaba a practicar, ¿te acuerdas? En Sí. Belcorp, y tú estabas empezando a emprender con Gonzalo, que es tu socio. Claro. Tenían Arrow, ¿qué otras cosas estaban haciendo en ese momento? En ese momento teníamos Arlow, teníamos una cafetería en el Jockey Plaza y teníamos una empresa de charlas. Quebramos casi todo igual, pero bueno, ahí empezamos. Así pasa el inicio, ¿verdad? Quiero que me cuentes un poco cómo fue esta etapa de inicio, pero antes de que vayas al inicio, dale una introducción a las personas que nos están viendo de quién es Sergio hoy y cuáles son las empresas que hoy ya tienes a flote y caminando. Buenísimo. Bueno, yo soy Sergio Tenorio, yo soy CEO de Circuit y hoy tenemos dos empresas. Una que es una agencia de publicidad que trabajamos con diferentes marcas hace 8 años y la otra es CSB, que es una empresa de deportes electrónicos que empezó hace 4 años más o menos. Hoy es la que más factura en la empresa, de hecho. Y tenemos los dos estudios casi dedicados para eSport, que justo el otro día fuiste también, ¿no? Esas son las dos empresas que tenemos ahorita. Buenísimo. ¿Cómo fue de joven, ¿no? En esta etapa? Yo me sentía muy chica cuando empecé a practicar, muy inmadura, muy, no sé, inocente. Y ustedes ya estaban montando negocios y yo recuerdo verlos, y hasta ahora los admiro un montón. ¿Cómo fue, siendo joven, sacar adelante empresas y estar en este mundo de emprendedores, de negociantes, ¿no? Porque hay que involucrarse en absolutamente todo. Cuéntame un poco cómo viviste esa etapa. Creo que al inicio no eres tan consciente de lo que estás creando tampoco. Nosotros, justo el otro día que conversábamos, te decía que si yo hubiera entrado en el mundo corporativo, quizás nunca hubiera, o me hubiera demorado mucho más en emprender, ¿no? Yo trabajaba en Diversity y de ahí emprendimos, ¿no? Entonces, digamos que mi costo fijo de vida era bajo y había poco para saltar, por así decirlo, para algo nuevo, ¿no? Pero empezamos los tres con David y Gonzalo. Yo siempre me encargué de la parte comercial, Gonzalo se encargaba de la parte más estratégica, creativa, de visión del negocio, y David veía la parte financiera. Y eso es lo que hacemos hasta el día de hoy. En realidad, en la división que tenemos, uno vende, el otro ve el producto y el otro cuida la plata. Me encanta porque va demasiado con sus personalidades también. Qué loco, ¿no? Y sí, que creo que en verdad muchos de los emprendedores a veces les falta una de esas partes o es difícil de conseguir porque a Gonzalo le encanta crear el producto, ¿no? Y meterse un montón en que algo salga increíble. Exacto. Pero lo matas y le dices, oye, véndelo. Claro. O dale seguimiento todos los días en esto, chequéalo de repente, porque es más como, es otro perfil, ¿no? Igual que mi socio David. Entonces creo que ahí nos juntamos bien y al inicio trabajamos en la sala de Gonzalo, que me acuerdo que en un momento también estuviste ahí, creo cuando empezábamos, y era muy divertido, pues porque llamamos a los clientes, su mamá cocinaba, gritaba, Gonzalo, el almuerzo, y estábamos como que justo recién llamando. Era increíble. Pero ahí era todo ese inicio y yo tenía que aparentar ser mayor, ¿no? Sí. Tener una voz un poco más grave, me rapé, me acuerdo, porque tenía un pelo así afro enorme para parecer mayor. Y creo que en esa época empezamos poco a poco a construir un tema de publicidad de Arlow, pero creo que fue una base sólida para lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Me encanta, me has hecho acordar esas épocas y eran increíbles. Me acuerdo que yo trabajaba, fue mi primer trabajo con la mamá de Gonzalo, trabajaba para la joyería y ustedes estaban en la sala, todos sacando adelante sus negocios.
y yo me acuerdo que estaba en un escritorio adentro y siempre sentía, ay, toda la diversión está ahí afuera, como que quiero salir a trabajar con ellos. Pero hay una parte que quizás no es tan bonita en todo este proceso, ¿no? Que es la variabilidad y Sí. todas las alarmas que te empieza a generar esa variabilidad. Y me refiero a variabilidad como la falta de seguridad en este proceso de, oye, intento hacer algo, no funciona, avanzo, retrocedo, es una curva constante, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiabas tú con esa variabilidad, con esas alarmas que tú como humano puedes tener? Creo que un contexto importante es que económicamente mi familia en esa época estaba súper complicada económicamente, ¿no? Ujú. Entonces yo me comencé a pagar la universidad de los 18 años y si bien emprendía, tenía un gasto fijo de pagar la universidad, pagar comida en mi casa, cuando nos mudamos pagar el alquiler, ¿no? Hay mucha gente hoy que yo veo que pone, no sé, compras semanales y yo decía, pucha, yo hago eso desde los 19, o Claro. sea, porque me tocó de esa manera por las cosas que pasaron en mi familia y eso hacía de que el sueldo que yo tenía en la empresa no era suficiente, ¿no? Entonces yo tenía que buscar mil cosas para salir adelante, comenzar a dar charlas en colegios, en universidades, hacía un programa de radio y me iba todos los viernes a Cañete y hacía el programa de radio ahí, de ahí volvía y tenía la chamba igual, y el sueldo que teníamos era variable. Ujú. Durante los primeros 2 años Ujú. no ganábamos un fijo, Ok, teníamos como un 20% de las ventas y eso lo dividíamos entre tres y ese era nuestro sueldo. ok. Entonces era chévere porque como yo veía la parte comercial, si vendíamos más, ganábamos más, pero había meses en que no vendíamos y era, Nada. no hay nada o hay muy Exacto. poco. Pero era una manera muy buena para no desgastar al negocio, Ujú. porque muchas veces el emprendedor a veces arranca, te pones un Exacto. sueldo alto y comienzas a licuarte un poco el negocio, o tú te sientes mal, ¿no? Porque dices, "Oye, me estoy pagando esto, pero falta plata para invertir o falta plata para acá", entonces te sientes un poco como atado. Para nosotros esta forma de variabilizarlo fue muy buena al inicio, pero después también nos la cortaron. O sea, llegó otro momento en que un director externo nos dijo, esto es mucho para lo que Para lo que te está dando el pagarías a negocio. alguien que vea Ujú. ventas en una empresa de tu tamaño. Exacto. Y ahí lo cambiamos de nuevo, ¿no? Exacto, que eso de hecho me lo vas a explicar mucho mejor más adelante. Y me encanta esto y yo lo quisiera hacer una analogía ahí, ¿no? Porque es como tener un bebito. O sea, cuando recién tienes hijos y son chiquitos, es ponerlos a ellos primero, ¿no? Y cuando tú pones un negocio, es que tienes que poner al negocio primero. Y como tú dices, puede ser que el negocio esté facturando mucho dinero, pero tienes que regular cuánto dinero estás ganando tú de esos resultados para que el negocio siga creciendo, ¿no? Así que me encanta ese mensaje que me dejaste cuando conversamos, me pareció súper clave. Y hablando de esto que es clave, ¿cuáles han sido otras claves para que el negocio despegue en estas fases iniciales, cuando ustedes estaban de repente trabajando en la casa de Gonzalo, recién cultivando, sembrando un negocio, ¿no? O sea, ¿cuáles crees que tú que han sido claves para que esto coseche, para que dé resultados? Creo que hay un punto importante y es que alguien tiene que estar encargado de la parte comercial. Ok, O sea, alguien de los socios tiene que ser su vida vender y ok. tiene que haber mucha presión hacia eso al Wow, inicio. O sea, wow. yo me acuerdo que todas las semanas era reporte comercial. ¿Cómo vas con las ventas? ¿Cuánto has vendido? ¿Qué clientes estás prospectando? Si no hubiera habido esa presión comercial, no sé si hubiéramos crecido. Y al inicio, durante los primeros años, la idea del negocio es romper inercia. O sea, es que exista algo, que la gente te compre, etcétera. Yo creo que si no hay un encargado comercial, es medio lento o es como porque te va a ganar el día a día, porque hay otras áreas que ver, porque de repente lo que te gusta más en el negocio va por otro lado. Entonces, eso es lo que tienes que cuidar. Tiene que haber alguien que sea, preséntame tu reporte. ¿Cómo hacen esto? ¿A quién has buscado? ¿A quién has tocado la puerta? ¿Cuántos has llamado? Y si no tienes eso, puede demorar un poco lo demás del negocio, ¿no? Y lo otro para mí importante es que la caja del negocio al inicio no tiene que ser repartida, depende de lo que quiera lograr. Ujú. Nosotros siempre ¿La hemos caja te querido, refieres a la utilidad? sí, la Ok, utilidad o lo que queda a fin de mes. ok. Hay dos formas de verlo. Si quieres crear una empresa, Ujú, largo plazo, construir, etcétera, la caja de la empresa no es tu caja chica, ujú. que eso veo que pasa un montón en los negocios. Es como, ¿quedó tanta plata? Mitad, mitad. ¿No? Claro. ¿Quedó tanta plata? Ya, dale a él, y repartimos y listo. Ya eso no es eso no es una empresa. Ujú, Eso es más como un negocio chiquito ujú. que estás Un empezando a hacer, cachuelo. claro, un cachuelo. Pero eso no es una empresa. Cuando es una empresa es, quedó plata, chévere. ¿En qué le inviertes? Ujú. ¿No? Voy a comprar más equipo, más cámaras, más luces, voy a hacer esto, voy a crear una mejor oficina, pero es pensando en la empresa. Si eso es lo que quieres lograr. Entonces, David, que es súper mega tacaño, ¿no? Mi socio, saludos a David, ¿qué tal? ¿No? Te queremos, Te queremos, David. David. Es súper importante tener a alguien así en el negocio, porque él Ajá. te mira el
¿por qué estás gastando en estos 10 soles? ¿Por qué en estos 20 soles? ¿Por qué en esto? Y eso ayuda a que quede plata. Si tienes a alguien que vende y alguien que cuida la plata, va a vivir, por así decirlo, un tiempo el negocio, ¿no? Qué loco porque justo yo estoy viviendo esa complejidad ahorita, creo que sí te comenté un poco la vez pasada que nos reunimos y mi mamá me dio ese consejo y me dijo, necesitas a alguien que esté enfocado en las ventas, tú no puedes estar con la cabeza en eso al 100%, ¿no? Así que vamos a seguir hablando de ese punto. Sergio, hace un rato me contabas que cambiaron un poco la manera en la cual calculaban los sueldos porque ahora tienen a una persona que los asesoró y les dio otra idea de cómo hacerlo. ¿Me puedes contar un poquito más acerca de esa experiencia? Sí, lo primero que hicimos fue tener un director externo en la Ok. empresa. Esto es muy importante porque a veces el emprendedor, como no tiene un jefe, no sabe lidiar con hacer un reporte, presentar cómo van los números, las ventas, etc. Entonces lo que nosotros hicimos fue, buscamos a 3 personas que tenían expertise en diferentes áreas. Uno de ellos era en corporativo, que era Sí. Sergio Nakash, que había sido presidente de Latinoamérica de Kimberly-Clark Wow. y ahora era asesor de gerentes generales. Entonces era uno él, el otro era Arnold Wu de Pardo Chicken y el otro Wow. era un financiero que es Hopkins, que vendió una empresa también hace poquito a Equifax. Entonces lo que hicimos fue en este directorio, ellos nos aconsejaron y nos dijeron, tu variable está muy alto, Okay. ¿no? Para lo que vive hoy el negocio. La pregunta importante que nos hicieron fue, ¿cuánto le pagarías a alguien por hacer lo que tú estás haciendo? Qué Por tus importante funciones. esa pregunta, o sea, me guía mucho más a cómo calcular realmente el sueldo, que es una cuestión que todo el mundo tiene en la cabeza y nunca sabe cómo calcular, ¿no? Porque lo puedes ver como ego, como yo antes ganaba tanto en la empresa, o Exacto, como yo me merezco exacto. tanto. Es como, ¿cuánto le pagarías a alguien por tus funciones? Ujú. Si tu función es vender, ¿cuánto le pagarías a alguien por vender? Si tu función es ser el administrador del negocio, ¿cuánto le pagarías a alguien por hacer esa función? Y sobre eso lo vas cambiando, ¿no? Entonces, esa fue la decisión que tomamos. Y bueno, uno de esos socios, uno de esos directores externos hoy es socio de la compañía, que es Sergio, ¿no? Buenísimo. Y en referencia a eso, también, ¿cómo hacían para presupuestar los gastos del año siguiente, del año 2, 3, 4, ¿no? O sea, ¿qué tomaban como referencia del año presente? ¿Qué indicadores, resultados hacían de repente un forecast de cuántos ingresos iban a tener? ¿Qué utilizaban como referencia para eso? Siempre tratábamos de poner una proyección del año, de lo que habíamos hecho en el año anterior. O sea, digamos, Ujú, este año hemos vendido tanto, el próximo año la meta es tanto, y ujú. lo que podíamos ver usualmente era el tamaño del mercado y Ok, dependiendo del rubro, ok. que era, por ejemplo, en publicidad, alguna referencia cuándo se vende en audiovisual, cuándo se vende en gestión de redes sociales, etcétera. Ese es el tamaño del mercado, eso es lo que nosotros vamos a apuntar, qué clientes tenemos y cuánto debería crecer la facturación para el otro año. Esa era la Buenísimo. primera parte. Y lo otro que hacíamos también era ver un poco el histórico, ¿no? De hace 3 años vendíamos tanto, 2 años vendíamos tanto, el año pasado vendíamos tanto y cuánto eso debería ser para el otro año. Y en base a eso calculábamos el presupuesto. Me encanta porque en realidad así es como trabajan las grandes empresas y muchas veces los emprendedores o pequeños empresarios no toman eso como referencia porque creen que no aplica, pero aplica más que nunca para una empresa que recién está despegando, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo porque a veces uno se emociona y contrata de más. Dices, Exacto. vamos súper bien, contrataría, voy a contratar a todo el Sí, mundo sí. y ahí los tienes que despedir porque no te da el negocio como para poder invertir en tanta gente, ¿no? Exacto. Y hablando de la gente, que es lo más importante de una empresa, ¿cuáles crees tú que son las claves para trabajar en equipo? Y no solo eso, trabajar con amigos, ¿no? Porque ustedes primero empezaron, bueno, siendo socios, se conocieron un poco más, se volvieron super patas, ¿no? Patas, bueno, en Perú le decimos patas a los amigos. ¿Qué claves crees tú que has aprendido en ese proceso? Creo que yo conozco a David desde que tengo 6 años, ¿no? David era el mejor amigo de primaria, la foto de David también. Y creo que es importante 2 cosas. Uno es tener la visión similar de lo que Mm. quieres lograr en el futuro, Qué importante ¿no? O eso, sea, sí. decir, ya, los tres queremos una empresa grande, queremos facturar un montón, Exacto. queremos ayudar a generar bienestar de oportunidades para los demás. Eso es uno. Y lo otro para mí importante es que nunca se trata de una decisión mía o de Gonzalo o de David, sino qué es lo mejor para la empresa. Cualquier decisión es, no importa lo que La alguien diga, prioridad. sino qué es lo mejor para la empresa. Correcto. Lo mejor para la empresa puede ser lo que yo diga, lo que Gonzalo diga, lo que David diga. Y esto es clave porque no es un punto medio tampoco. No es David quiere 0, Sergio quiere 100, ya 50. No, lo que normalmente pensamos es qué es lo mejor para la empresa. Porque de repente lo mejor para la empresa es 0 Ujú, o 100. ujú. Entonces, a veces creo que por tratar de ser medio político, dices ya, en esta lo que tú dices, en esta lo que yo digo, en esta la mitad,
y eso no funciona, ¿no? Porque hace que la compañía sea lenta. Eso trato de bajarlo igual hacia el equipo. O sea, cuando es difícil cuando tú eres el dueño de la empresa y tomas una decisión porque la gente de repente dice, no, pero el dueño me dijo eso, o el CEO dijo tal cosa. Y lo que trato de siempre inculcar en el equipo es, si no estás de acuerdo, dime. Y debatámoslo, ¿no? Veamos qué es lo mejor para la compañía y sobre eso avancemos, ¿no? Comunicación, ¿no? Y como esta cultura de puertas abiertas para que entre todos podamos contribuir a alinearnos, a cuáles son los proyectos, los planes y, como tú dices, estar alineados hacia dónde queremos llevar al negocio, ¿no? Y en esto que tú has ido aplicando y aprendiendo, ¿has tenido guías en este proceso? O sea, pueden ser personas que conozcas o gente que admires lejana, ¿no? Que de repente lea sus libros. ¿Quiénes han sido tus guías, tus referentes en todo este proceso? Hay una frase súper buena que hace tiempo leí en un libro que decía, cuando el alumno está preparado, el maestro siempre aparece. Wow. ¿Ya? Y yo creo que en mi vida siempre he tenido un mentor, o sea, siempre he tenido a alguien muy cerca que me ha ayudado a avanzar, ¿no? Al inicio de repente era Gonzalo, no, al inicio era mi viejo, mi hermano, Gonzalo, durante mucho tiempo fue Arnold Wu, ¿no? Que me da un montón de consejos, ahora es Sergio Nakash, y es gente que yo siento que me ven con tanta ímpetu de avanzar y tanto desconocimiento de la vida, o optimismo que ellos lo ven como, qué optimista este chico, no sabe nada de la vida todavía, ¿no? Como, ya va a pasar, sí, vamos a ayudarlo porque se va a meter un troncazo sino con la vida. Y creo que eso hace que las demás personas vean como que, ok, te voy a ayudar. Y lo que yo hago un montón cuando encuentro un buen maestro, cuando encuentro a alguien que me ayuda, es, uno, hacerle caso. O sea, la gente te da consejos, ¿no? Te dice, oye, yo recomiendo tal, tal, tal. Yo lo que suelo hacer es, lo hago y le digo, oye, mira, hice lo que me dijiste, en esto funcionó, en esto no funcionó, en esto lo intenté, en esto pasó tal cosa. Y eso creo que me ayuda un montón a que esas personas digan, ah, me escucha. Exacto, Te voy a ayudar más. exacto, sí, Te sí, voy sí. a dar más información, Sí. te voy a dar más contactos, qué sé Sí, yo, ¿no? exacto. Me encanta eso que has dicho, Clave, y creo que a mí me ha pasado algo muy similar, como que las personas decían, ay, qué entusiasta esta chica, como que en verdad quiere hacer Claro. algo, ¿no? Y vamos a ayudarla, ¿no? Y a veces la gente me pregunta, Ara, pero ¿cómo hiciste, por ejemplo, tú para conseguir un inversionista o como para acercarte a estas personas que te enseñan tanto? A raíz de los cafés que he estado teniendo con ustedes, ¿no? Mucha gente me escribía, Ara, pero ¿cómo haces? Les escribes de frente y yo... Hay que atreverse. En tu energía está la clave para que estas personas que saben mucho se quieran acercar a ti, quieran Totalmente. compartir su conocimiento. Entonces, esa energía para mí es muy clave. Gracias por esa conexión y ese aprendizaje. Vamos a ir a una parte yapa. Si fuera yape, tendríamos que pedir auspicio, creo. Por favor. Vamos a una parte yapa de este video, así que vamos con la siguiente parte. Sergio, muchas gracias por tu tiempo acá, estoy aprendiendo un montón. Quiero que vayamos con esta parte de cierre del video para dejarle tesoros a las personas que nos están viendo ahorita. Quiero que me cuentes 3 errores que has cometido a lo largo de este proceso que sientes que te han dejado aprendizajes invaluables. Buena pregunta. A ver, creo que el primer error es que yo he pensado en los primeros años de negocio que todos eran como yo. Ok. ¿Qué quiere decir? Yo soy emprendedor, a mí me gusta crear negocios, crecer, etc. Y yo cuando empecé, yo creía que todos querían ser emprendedores. Entonces a todo el mundo le hablaba de emprendimiento, le daba libros de emprendimiento, le decía, mira, hay que hacer esto y si creces te voy a dar acciones. Y creía que todo el mundo sean emprendedores. Y igual me asesoraron y me dijeron, Por ahí no va. por ahí no va. Vas a generar emprendedores. Y si vas a generar emprendedores, todo el mundo se va a ir de tu negocio, ¿no? Y en verdad me pasaba eso. Mis primeros colaboradores, todos tienen negocios. Casi la mayoría de gente se quitó a hacer su propio negocio, a afiliar, etc. Entonces dije, ya, ok, no va por ahí. Recalculando la ruta. Sí, vamos a cambiarlo un poco. Y es porque hay este deseo o como que este interés de, oye, quiero fomentar lo que a mí me funciona. Y yo creo que eso es un error. O sea, no es que todo el mundo piensa como tú. No es que todo el mundo quiere lo mismo que tú. Lo que tienes que hacer es preguntarle, ¿qué quieres? ¿Por qué estás acá? ¿Qué te gustaría lograr a futuro? Y sobre eso vas calibrando. Yo hoy busco en la compañía y trato de preguntar mucho qué quiere la gente en la compañía y ayudarlos en ese camino, ¿no? ¿Cómo Entonces, quieren crecer ellos con ustedes? Y que con probablemente nosotros? nadie quiere ser emprendedor, ni siquiera. Exacto. Y no es malo, Y es ¿no? válido, O sea, hay mucha gente que totalmente. tiene esta idea de que el emprendedor es bueno y los demás están mal y nada que ver. O sea, Exacto. no tendríamos empresas si todo el mundo pensara así, ¿no? Exactamente. Son simplemente caminos distintos. Cada uno decide en qué camino avanzar. ¿Cuál sería el segundo error? Segundo error rápido. Creo que descuidar un poco el ojo hacia la parte financiera en el negocio fue un error grave. O sea, David salió una parte del negocio de cuando veía finanzas. Él lo vio 2 años, luego 3 años no lo vio y ahora lo hemos vuelto a traer. Esa parte es súper sensible. Si no tienes a alguien de confianza que ve el negocio y que cuide cada sol, sobre todo en la parte inicial, no va a avanzar.
tienes que tener a alguien medio tacaño en el negocio. Porque si no tienes ese Retador, pensamiento... alguien retador. Sí, sí, si no, no va a funcionar. O sea, lo que pasa es que vas a comenzar a gastar como si fueras una gran corporación Exacto. y invertir, no, hay que poner esto, el presupuesto y tal, pero sí tienes que darte cuenta que al inicio cada sol es más importante que la velocidad. Cuando avance el negocio, cuando es una gran corporación, la velocidad te importa más que cada sol. Pero cuando el negocio empieza, cada sol es más importante que la velocidad. Y volvemos a lo que decías hace un rato de cuál es la visión que tú tienes de esta empresa, ¿no? Si realmente tú estás construyendo un negocio, una empresa a 10, 20, 30 años que siga creciendo, entonces ese tiene que ser las acciones que tomes en el presente, ¿no? Qué importante Sí. tener claro eso para poder alinear todos los números, El las decisiones equipo. que tomas estratégicamente en equipo, me encanta esa parte. ¿Cuál sería el tercer error? Y el tercer error es no encontrar un propósito temprano en el negocio. Yo Ok. creo que hay muy pocas organizaciones en Perú y en el mundo que tienen un propósito claro hacia los Ujú, demás, ¿no? Yo ujú, creo que al inicio en el negocio era, nos juntamos, hay que hacer plata, vamos a avanzar, y es súper válido, ujú. pero creo que quita esa potencia en el equipo, porque el equipo no siente un feeling de, ¿por qué estamos acá? O por qué estamos trabajando, ¿no? Me costó mucho tiempo darme cuenta que eso era clave. Hoy en día que trabajamos por conectar mentes jóvenes para un futuro mejor, en todo lo que hacemos en la empresa, en ED, en Circuit, tiene mucho más sentido. Hace que la gente diga, ok, para esto chambeamos o Exacto. para esto creamos algo, ¿no? Y cuando tienes historias como que estás volviendo acá, si ves un chico en el micro viendo una partida de eSports o algo así, dices, oye, Por eso hago lo que hago y exactamente, me quemo las conectas mucho más, pestañas. ¿no? Sin ese propósito, es difícil a veces que el negocio logre algo trascendental. Exactamente. Qué importante es eso. Justo ahorita estoy leyendo un libro que me encanta, que es Start with Why de Simon Sinek, que creo que ya te había contado, y habla de eso, ¿no? Del círculo dorado, de empezar por el porqué de la empresa o de tus ideas o de tus sueños o de ti como marca personal, para luego entender cómo lo vas a hacer y qué vas a hacer, ¿no? Entonces, creo que habíamos estado haciendo las cosas un poco al revés, Sí. o empezamos haciendo las cosas al revés, y en algún momento ya necesitamos una guía más clara de por qué estamos todos los días ahí sentados en el escritorio avanzando. Esos fueron los 3 errores, pero ahora vamos a 3 tips rápidos que le dejarías a esta hermosa comunidad de toda la experiencia que tú tienes emprendiendo. Bueno, 3 tips rápidos para que todos lo puedan tener. Primero, ten algún lugar para darle seguimiento comercial, ¿no? Puedes mirar de alguna manera en un Monday, un Trello, un sistema de ventas fácil de Excel, lo que sea, pero dale mucho seguimiento a la parte comercial, si no el negocio no va a avanzar. Segundo, no tengas miedo al inicio de asociarte. Hay mucha gente que dice, no, pero ¿con quién te vas a asociar? ¿Pero por qué? Mírale toda la vida, analízalo, etcétera. Sí es importante, pero en el camino vas a descubrir igual si funciona en una sociedad y puedes tomar una decisión mejor también hacia futuro. Y lo último es, trata de buscar un propósito para tu negocio. Si aún no lo tienes, mira qué parte de repente puede ser algo que a ti te mueva, que te moleste un montón o que te inspire, ¿no? Siempre va por ahí. Algo que tú lo veas y digas, ah, me indigna esto y lo quiero cambiar, o algo que digas, oye, esto me encanta, me ayuda a ser mejor. Busca uno de los dos y crea un negocio que tenga propósito. Increíble. Te pusiste 1.5 ahí con ¿No? la velocidad. Vamos, rápido, vamos por el audio. Está súper bueno. De todo esto que has vivido, que es tu vida en realidad, porque es parte importante de tu vida, ¿no? Hay un Sergio también de vida personal, un Sergio que se ha casado, un Sergio que ha vivido en otro país, que ha vuelto ahora al Perú. De todo, ¿cambiarías algo? ¿Cambiarías algo desde ese joven que empezó a emprender, que hoy día es un empresario, que hoy día es un referente para otros jóvenes que quieren empezar sus negocios? ¿Cambiarías algo? Todo el mundo dice de repente que no, que todo te lleva por algo, etcétera, pero yo siento que durante mucho tiempo viví con mucha presión hacia en mi entorno, ¿no? Como me demoré 7 años para acabar la universidad porque yo me lo pagaba, yo creo que toda esa época sentía que tenía que mostrarle algo a la gente. O que como que tengo que demostrar que puedo pagar la universidad y tengo que acabar la maestría y tengo que avanzar y tengo que hacer que el negocio crezca y tengo que mil cosas, ¿no? Y yo creo que cuando comencé a bajarle un poco a tengo que demostrar y tengo que y expectativas tengo que y tengo que, externas. sino más como lo que hago me encanta. Y me Exacto. encanta llegar a mi casa y ver a mi esposa y me encanta mi chamba y me encanta lo que hago en una entrevista, etcétera. Creo que comienza a ver todo más tranquilo y eso también baja el equipo y ves un equipo sin estrés, sin burnout, etcétera, porque el equipo también respira lo que el líder vive, ¿no? Entonces, creo que eso, si podría cambiarlo, sería darme cuenta que no tengo que hacer algo, sino que la vida me va llevando hacia donde yo tenga que estar y que a veces así como plantas un árbol y por más que le tires más agua, hay un proceso y hay un tiempo para que veas el árbol grande, igual es en tu vida, hay cosas que demoran tiempo, por más que lo quieras acelerar, ¿no?
me quedo un montón con el equipo respira lo que el líder vive, ¿no? O sea, qué importante que el líder se cuide a sí mismo para que su equipo esté bien también. Me encanta ese aprendizaje, todo lo que aprendo de ti, porque realmente eres uno de los maestros que tengo en mi vida. Te agradezco un montón por eso. Y bueno, les agradezco a ustedes también su tiempo de acompañarnos en esta entrevista que ha estado buenísima, que espero que en algún momento se repita para hablar de otros temas, porque hay millones de temas por hablar con Sergio y de repente en un momento podemos tener a cada David, a Gonzalo, a los tres en una entrevista así que sea un poco más, yo creo que esa entrevista sería más parodia que otra Más cosa. talk show, talk show. Pero estaría muy bueno, así que gracias a todos por su tiempo, gracias por estar en este canal y nos vemos en un siguiente video en el canal de Ara Retadora. ¡Chao! Qué importante esa pregunta. ¿No? Que no le pagues más ni menos. Que no le pagues... Repite. ¿Cuánto le pagarías? Voy a repetir el blooper de la vez pasada. ¡Ya, pedito! ¿Cuánto le